históricos, esa parte me llamó mucho la atención. Y a la larga, pues sí, tienes razón, lo que hemos venido hablando. A la larga, la guerra es la guerra y el que gane, de todas maneras, siempre va a estar ahí como queriendo imponer sus criterios, llamémoslo así. Entonces, a la larga, siempre, o sea, si hubieran ganado, como decía en el libro, porque pues yo le estaba diciendo que, y a la larga le dice quién ganó, que en el libro dice quién ganó y eso, que igual si hubieran ganado, pues hubieran tenido otra preocupación, no hubieran tenido otra preocupación que ganar más dinero, esta clase superior, así le dice a él, esa parte me gustó mucho. Y que, acá lo señalé, Adencer está equivocado, no habría reformas sociales, ni planes de bienestar común. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque uno creería que si hubiera ganado hubiera sido distinto. Yo creo que básicamente no, o sea, sí, opino como estoy de acuerdo con ese razonamiento, que a la larga el que gana es el que impone, o sea, y no le importa a los demás. Eso que las reformas sociales y el bienestar común, sí, así hubiera sido, independientemente de cuál ganara. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Marcela. Eh, pues es que una guerra, de pronto nos hemos ido convenciendo a través de los tiempos que las guerras las ganan naciones o estados y no, son unos pocos dueños además de la mayoría del mercado que terminan siendo las personas que se benefician con una guerra. Y como habíamos creo que visto en los capítulos anteriores de hace 8 días, que decían como no, pero si ya ganamos la guerra, ¿por qué, porque esta inseguridad, como esta zozobra en la que vivimos? Ok, gracias. Súper interesante lo que ya va dicho, además de lo que leímos en los tres capítulos. Y yo quería retomar un poquito lo del objeto, porque a pesar de que Paul dice que para una cantidad de gente que no ha tenido educación y que se tendría satisfacción con productos en serie, a la vez está hablando de amuletos y de magia, ¿sí? O sea, está negando que, o no negando, sino afirmando que eh, masas de América Latina y Asia no tienen educación, hablando de la educación del vencedor o del dominador o algo así, pero cuando está hablando de la magia y demás, está a la vez reconociendo que hay un algo ahí, por lo cual, o sea, no es el objeto, sino esas personas le van a dar unos poderes, una magia para cada uno de ellos. Entonces está de alguna manera reconociendo también eh, una complejidad, ¿sí? Bueno, y a mí me llama mucho la atención este personaje de Paul y en esta, digamos, bueno, en todas sus escenas se ha visto esto, pero en esta se ve más claramente que me parece que hasta ahora él y el general Tadeki son los únicos personajes en cuya mente no se ha metido el narrador. Sí, lo que señalas es muy cierto. Creo que sobre todo en estos capítulos, más que en los anteriores, y no quiere decir que no haya aparecido, todo el elemento político apareció como fuerte, como contundente. Todas las discusiones acerca de la música, de los compositores, de los gobernantes, la cuestión esta de las empresas. Claro, todo esto, de hecho ahí apareció ¿cómo se llama esto? Que querían matar a Heydrich, un complot. Entonces, o sea, como que de repente la novela en estos capítulos pega un giro impresionante y nos empieza como a bombardear con un montón de situaciones, más que personajes y casi que construcción de la historia, son situaciones que van configurando como este mundo, ¿no? Entonces,
claro, nos empiezan a hablar de un montón de personas, de situaciones, de relaciones históricas o crónicas y no tanto. Entonces, claro, como que estos tres capítulos siempre tuvieron, o sea, nos exigían a nosotros como lectores de pronto no perdernos en la maraña como de toda esa información que nos estaban arrojando y tratar como de estar muy pendiente pues de los personajes que ya conocemos, como, y era como concentrémonos un poco en perseguirlos a ellos, porque efectivamente en cada uno de los diálogos y cuando el narrador efectivamente por ahí se mete en los pensamientos de algunos de estos personajes, la cantidad de información política es increíble. Sí, en esa charla de Juliana y Joe, donde Joe ya definitivamente pone todas sus cartas y él se declara un gran fan del Duce. Es interesante porque la novela básicamente lo que también nos pone en relieve es la manera de pensar y de actuar de los alemanes respecto de los italianos, ¿no? En algún punto dice como, es que el problema de los alemanes es que hay demasiado intelectualismo y hay demasiada filosofía, y hay demasiado como de eso abstracto, que eso es un problema. Y que efectivamente el fascismo pues es mucho mejor porque además lo dice Joe directamente, ¿no? El fascismo no necesita de intelectuales. Necesita de gente que actúe, que haga cosas, como Joe. Entonces, poner como de plano esos dos, o sea, como una contraposición Alemania e Italia con esas dos visiones, me pareció muy interesante y muy acertado también de Philip K. Dick, como para ir construyendo qué es lo que configura finalmente a una Alemania ganadora y a una Italia ganadora, no tan ganadora. Pues justo lo que estabas diciendo de un Estado tirano. Y siento que Alemania se caracterizó por eso en la guerra. Entonces, de ahí siento que vienen esas características de la novela, cómo está formado actualmente, porque pues se tiene miedo y como ser judío, negro, es desventaja, por supuesto, en esta estructura. Y volviendo un poco al tema de lo que decía mi compañero sobre espiritualidad versus economía, pienso que en referencia al capítulo 11 que están haciendo que el alfiler va a representar eso como, lo siento, olvidé la palabra, ese, esa representación mística me evocó de una la religión católica. O sea, entonces, ¿cómo en masa alguien puede rezar? O sea, ¿cómo tenemos hoy en día un montón de figuras de ángeles, de vírgenes que hacen un montón de cosas? Y cuando leí ese apartado, ese capítulo, pensé en la religión, cómo personas en cierta posición pueden mandar no solamente para hacer plata, vendiendo estos artefactos, sino cómo lo que le generó también se va a transmitir a través de ese objeto. Entonces fue inevitable para mí pensar en la religión y en cómo eso también puede ser usado para la guerra. Interesante que podemos ver estos objetivos creados por Frank Frink como dos cosas. Claro, María C. hace un rato nos decía que, claro, al ser vendido, digamos, para los territorios suramericanos y asiáticos, lo místico, pues es también como una forma de ser en el mundo, pero también se puede leer esa venta como efectivamente esa herramienta de control. Claro, en este caso no sabemos qué es porque pues finalmente son pequeños alfileres que son elementos artísticos, eh, pero en las dos lecturas podría ser factible. O sea,
que se está efectivamente valorando los elementos místicos de estas tierras, pero también que se está vendiendo como un elemento de control para estos pueblos que, en palabras de los personajes, son territorios empobrecidos. Sí, aquí también hay otro entuerto que me gustaría mencionar y es el de precisamente cuando le dice que, o sea, se encuentra, digamos, Baines ¿con quién es? Con Tagomi, o sea, digamos, como el líder espiritual con el, digamos, el líder comercial. Y hay una cosa, bueno, el proyecto del líder comercial. Entonces, cuando lo ve todo distraído, eh, precisamente en esa filosofía espiritual, hay que estar atento a todo, ¿cierto? A todo, porque eso puede darle un significado distinto a la acción que se está realizando. Entonces, esa falta de atención para Takomi, que la tenga Baines, es gravísima, ¿cierto? O sea, digamos que, como que eh, a pesar de que Baines es muy hábil como comerciante, trabajando los de las joyas y todo eso. Entonces, no, ese fue Chile, pero bueno. A pesar de que tiene, digamos, esa desesperación, eh, me parece o sea, como digas, esa burla de que el budismo está muy atento y no no es capaz de quitar ninguna vida, donde todo es sagrado, ¿cierto? Pero pues resulta que en la China, ¿cierto? Para esa época también recordemos que habían invadido parte de Nepal, donde estaba el Dalai Lama, entonces empezaron a inmolar también allá como hecho sagrado, ¿no? De ellos, por su territorio, sus propias vidas. Eh, y hay una cosa muy interesante, ya digamos yéndome por las ramas fuera del libro, porque pues en últimas ya uno con el tiempo sabe que cualquier anécdota ya se vuelve hasta ciencia. Estos cambios que estamos viviendo tan violentos en nuestra región latinoamericana ya crean una clase social que son, digamos, los que tienen iPhone y los que tienen los otros, ¿cómo se llaman? Bueno, y estos que tienen los otros, los smartphones, digamos, los de otra gama, ya en ciertos estados de México, donde la gente usa estos teléfonos de baja gama, es donde secuestran a los niños y los utilizan para tratas de blancas. O sea, ya, eh, eh, digamos, las clases sociales se identifican por este tipo de tecnologías y, y le sacan provecho. Y otro tema también es, estamos avanzando de tal forma que yo encontré en estos días que también por allá en México encontraron eh, unas cerámicas, ¿cierto? Unas reliquias de la época prehispánica de unos hombres pez, ¿no? Con cara de peces, así como habían, o sea, y súper parecido a los de Guerras de las Galaxias. Y entonces lo que se viene y la gente no advierte con estas circunstancias es la inteligencia artificial va a ser capaz de producir ciencia a nivel masivo, ¿cierto? Eh, Sobre todo en este tipo de tecnologías de transformación y por lo menos eh, de mutaciones genéticas teniendo acceso a las recombinaciones. Entonces, eh, mm, si lo que llaman aquí crueldad, violencia, maldad, destino del hombre, eh, se confunde con esto del karma y con los seres antiguos. Entonces también hay una cosa ahí como interesante entre qué es la tecnología, ¿cierto? Y ahorita que nos encontramos con las recombinaciones genéticas y la inteligencia artificial en manos de las masas,
no es porque sean brutos, pero generalmente cuando el hombre actúa en masa es súper bruto. Eh, entonces, ¿qué puede salvar esa vida? Digamos, es lo que le preguntan a Tagomi. Entonces, o Tagomi le pregunta a a ese oráculo. Entonces, eso también es, digamos, muy actual, ¿no? Y uno se pregunta muchas veces si en en esos escalones de, de Homo erectus a Homo sapiens, ¿cierto? No hubo hombres pez, ¿cierto? No hubo hombres jaguar, y el hombre y el Homo sapiens los extinguió. Entonces, es una cosa, es una cosa también, y si la historia no se va a repetir, ¿cierto? Si va a ser la era hoy de que se inunde todo de los hombres pez, con agallas, eh, para poder sobrevivir a la radiación y vivir debajo del agua, una cosa así. Muchísimas gracias, Frank. Damas y caballeros, la última sesión de este ciclo del Club de Lectura es la próxima semana. Para la próxima semana, los 3 capítulos finales de El hombre en el castillo. La resolución, la conclusión, el cierre de esta historia. Entonces, dentro de 8 días vamos a hacer 2 cosas. Comentar efectivamente los 3 capítulos y poder hacer un balance general de la obra. En términos generales, toda la obra, toda la novela, ¿cómo nos pareció? Porque toca ver cómo cierra Philip K. Dick esta historia que en este momento está bastante enredada y muy complicada. Pero hagamos el doble ejercicio de comentar los 3 capítulos y un balance general de toda la obra. ¿Cómo nos pareció la totalidad de la novela El hombre en el castillo? Les recuerdo a las personas que quieran participar en encuentro presencial. Este sábado sí nos encontramos. 10 de la mañana, Biblioteca Luis Ángel Arango. Ahí nos vemos. Y pues nada, nos vemos en 8 días para el cierre y ya les estaré contando cuál es el siguiente libro y cuáles son las siguientes fechas. Espero que, bueno, quienes ya terminaron el libro, pues ya lo disfrutaron y que se vuelvan a leer los 3 capítulos, no importa. Pero quienes no los hemos leído todavía, pues bueno, ya llegaremos a la sorpresa para dentro de 8 días. Entonces, terminar con esta gran novela y pues nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Pásenla bueno, descansen y ahí nos saludamos. Gracias. Chao a todos. Gracias a Dios.